Le digo, graba tu celular con otro celular, porque él estaba en un celular. Ok. Y en eso se ve una sombra que sale, se ve impresionante porque se ve que se levanta. Entonces nos manda una foto donde se ve, esa sí la tengo, se ve una garra de 3 dedos, pero gigante, Juan. Entonces de cuenta que me manda fotos de la habitación y en ese se ve como el humo y se ven rostros. Y me dice, ¿cómo ves? Y se ven unos rostros horribles gritando y todo. Digo, ay, no manches. Digo, este sí está fuerte. Cuando empiezo a editar y me manda la foto y abro y empiezo a ver los rostros allá, empiezo a ver cómo se empiezan a mover en el monitor. Y se empiezan, o sea, me empiezan como si se estuvieran hablando. Yo sentí mareo, sentí ganas de vomitar, me dolía muchísimo la cabeza. Nunca me ha costado trabajo acabar un programa, ese día me costó trabajo. En cuanto me tapo, Hernán, me hablan en la nuca con una voz gutural y me dijo así como, jugamos. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM y el día de hoy estoy muy contento y muy emocionado porque les tengo un invitadazo. Estamos aquí con el señor Hernán Almaguer del canal Pasillo Infinito. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por recibirnos aquí en tu locación y la verdad es que ya quería hacer este programa desde hace mucho tiempo. Hay muchísimos temas de los que vamos a hablar y nos vamos a divertir un buen. Creo que a la audiencia le va a encantar este episodio. Para empezar, ¿te podrías presentar de favor con la audiencia de JM Misterios? Háblanos de tu canal, cómo llegaste a crearlo y a qué te dedicas. Soy Hernán Almaguer, creador de Pasillo Infinito. Es un canal de temas sobrenatural paranormal que creamos hace aproximadamente, precisamente este año cumplimos 10 años. 10 es nuestro años. 10º aniversario. Muchas gracias. Me parece que en junio cumplimos ya llegamos a los 10 años. Okay. Y haz de cuenta que fue creado porque en el tiempo en el que yo estaba, yo era blogger en ese tiempo. Entonces no había como que cuando estábamos en ese contexto, el material que era de lo paranormal, había nada más dos factores, que era desmentir o afirmar. Okay. ¿Sí me explico? Entonces eran los dos a donde tú te tenías que ir. Entonces en el afirmar había mucho montaje, mucha cuestión, y en el desmentir, aunque fueran cosas que podrían haber pasado, siempre había una explicación, porque siempre hay una explicación para todo. Tú puedes explicar lo que sea, aunque no sea lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Entonces yo entraba en el medio, o sea, dije, bueno, no soy ni tan creyente, pero tampoco tan increíble, porque yo he vivido situaciones paranormales. Ahorita vamos ¿no? a hablar de eso, Entonces, haz de cuenta que teníamos un grupo de amigos, okay, donde todos nos sucedían cosas. Okay. Entonces en la cervecita, en el cafecito, pues empezábamos a platicar nuestras experiencias, ¿no? Entonces empezábamos a ver que había muchos videos que si podrían ser montajes o tener una explicación, se asimilaba mucho a lo que vivíamos nosotros. Okay. Entonces ahí dije, aquí hay algo interesante, porque aunque lo que no muestre pueda que tenga una explicación, o sea, pueda ser un montaje, te da como que la descripción gráfica de la experiencia que alguien vive. ¿Sí me explico? Exacto. Entonces ahí fue lo interesante, porque empecé yo a recopilar videos en mi blog que son muy famosos, como los de los Warren, de Amityville la niña, claro. La del castillo, me parece, de Inglaterra, que hay un fantasma de una persona, y que son material muy famoso que ya es clásico. Okay. Entonces lo empecé a recopilar, lo empecé a publicar, y obviamente había un trasfondo de una historia. Pero cómo evoluciona cuando empiezan los celulares a difundirse con toda la gente, pues resulta que ya todas las personas traían una cámara al alcance de su mano, entonces lo que vivían, pues ya lo podían documentar. Exacto. Entonces nos empezaron a pasar cosas en el desarrollo del canal, y la gente se empezó a identificar y empezaron a mandarnos lo que la misma gente grababa, y okay, es ahí donde el canal empieza a tener como el proyecto un camino, ¿no? Okay. Que es básicamente, yo no cuestiono lo que la gente, porque en efecto puede haber una explicación. No te puedo decir, sabes que lo que estás viendo es absolutamente real. Puede ser como se podría interpretar en la realidad, una interpretación. Okay. Pero al final se deja al criterio de las personas, ¿no? ¿Tú cómo abordas un tema? Cuando te llega una evidencia, ¿lo abordas desde un punto de vista escéptico? ¿O dices, como a mí me han pasado cosas, voy a ver qué tan sí, porque es una descripción gráfica de las cosas? O sea, por ejemplo, si no se te llega un video de un agente sombra,
O sea, si tú has vivido un evento donde has visto un ser y lo ves parecido a lo que viste, lo puedes montar, sí, pues ahorita ya se puede, incluso un efecto de luz te puede dar la sensación de un ser sombra. Exacto. Pero cuando lo ves similar, tú dices, aquí está interesante. Y si hay un trasfondo del lugar, de la persona, entonces ahí es donde una evidencia puede ser interesante. Ok. He estado viendo tu contenido y la verdad es que es alucinante. Tienes un montón de evidencias. ¿Todas las evidencias que tienes te las manda tu audiencia o hay algunas que tú seleccionas de la web y las subes porque te parecieron interesantes? Sí, son... Ahorita estoy manejando 3 tipos de video. Ok. Uno es, por ejemplo, todo el contenido que he recibido a lo largo de estos 10 años. Hay mucho que nada más se publica una vez. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, nos mandan brujas, duendes, fantasmas, sombras, etcétera, ovnis, y todo se encapsula en un solo y se ponen evidencias sobrenaturales. Pero después se hacen los temas, o sea, por ejemplo, ovnis, duendes, brujas. Entonces selecciono los que son más impresionantes que me mandaron y los republico como que los meto en un video. Exacto. Es como una republicación, okay, por decir. Y ahí tenemos que ver la diferencia entre lo que es lo sobrenatural y lo paranormal. Lo sobrenatural vendrían siendo todo lo que son las leyendas, la Llorona, las brujas, los duendes, todo eso es sobrenatural. Okay. Y lo paranormal es lo que existe, pero no se puede explicar. Okay. En este caso, los eventos poltergeist, las psicofonías, la telequinesis, todo ese tipo de cuestiones de alteraciones, eso es paranormal. Esto que te comento son en eventos paranormales. Okay. Pero se pueden combinar. ¿Sí me explico? O sea, puedes ver un fantasma en una alteración energética. Ok. Sí. De toda la evidencia que tienes, que son cientos de nuevo, si no han visto su canal, vayan en este momento, suscríbanse, no importa que regresen en media hora, pero vean un poco del contenido de Hernán, la verdad es que es alucinante. Hernán, de las evidencias que tú tienes, ¿qué te ha impresionado más? Si yo te dijera, dame tres ejemplos, ¿qué me dirías de todo tu canal? Pues fíjate que yo creo que cuando empezaba hay un precisamente esta siempre la comento cuando me preguntan sobre qué fue lo que me impresionó. ¿Por qué? Porque fue la que detonó que la gente me empezara a mandar material. Okay. Haz de cuenta que precisamente en el contexto de compartir el contenido que yo estaba manejando, me empecé a suscribir a muchos grupos y creí grupos de videos y de terror. Básicamente era de contenido de terror. Entonces en uno de esos grupos que era precisamente mío, un chavo empezó a subir unas fotos bien raras de un lugar donde trabajaba, creo que en Monterrey. Okay. Y nos dice, fíjense que era un guardia de seguridad, dice, fíjense que a mí me están espantando, dicen, y esto es lo que se está viendo. Me manda uno de los administradores del grupo, me manda las fotos y se ven unas sombra, ¿no? Okay. Y los veo y sí dije, no manches, esto sí está bueno. Le digo, está ahí dice, ¿qué crees que está en línea el chavo que me las mandó? Dice que sí puede hablar contigo. Le digo, va. Y dice que está trabajando. Y nos dice el chavo, hicimos un pequeño chat y nos dice el chavo, si quieren grabo y vean dónde yo capté eso. Dice, lo que pasa es que no puedo yo mandarles más porque todo lo que grabo se pierde. Ese es otro de los contextos de lo que puede, porque hay de lo paranormal también, que los archivos se pueden atrofiar, y era lo que a él le pasaba, pero eso ya cuando es algo muy fuerte, sí, por decirlo, que de hecho hasta se podría tomar como evidencia de que el testigo está diciendo la verdad. Entonces nos dice, voy y grabo, y bien donde yo grabé ese. O sea, te puedo decir que interpretación, porque al final no deja de ser una pareidolia, ¿no? Se ve como una especie de sombra que trae como unos hilos colgando y trae unas cabezas de niño ahí, y las tiene así, pero los niños se ve que están sufriendo. Okay. Entonces nos dice, no, es que sabes que aquí sí está muy fuerte. Entonces hace cuenta que pasa que nos conectamos, era un miembro del grupo, era el administrador y era yo, y el que estaba ahí, el guardia. Entonces cuando se conecta, empieza a escuchar que se empiezan a mover las cosas y todo, ¿no? Y dije, ¿cómo grabo? Dije, grabo la pantalla. Entonces empecé a hacer, cuando hago la captura de pantalla, mi computadora se traba. Y la computadora del administrador, pero se queda el que era miembro del grupo ahí, que estaba que accidentalmente ahí se queda. Y él dice, ¿qué crees? Le digo, graba tu celular con otro celular, porque él estaba en un celular. Okay. Y agarra y nos empieza a grabar.
Y en eso se ve una sombra que sale, se ve impresionante porque se ve que se levanta. Pero cuando se levanta se oye como un gruñido y pum, se corta. Se corta la transmisión del chavo. Okay. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mándame ese video. Ándale, me lo manda. No lo pudimos rescatar. Nada. Solamente capturas de lo que se vio. Pero cuando nos contacta el chavo, dice, ¿sabe qué? Dice, es la primera vez que me atacan. Entonces nos manda una foto donde se ve, esa sí la tengo, se ve una garra de 3 dedos, pero gigante, Juan. Okay. O sea, sí, se ve que le dieron un... Y dice, ¿saben qué? Yo ya no me dejo para allá. Dice, porque ni siquiera nos dejan. Digo, no, ya no te preocupes. Le digo, con lo que capturamos, con lo que capturé yo de lo que se vio, más lo que me mandaste. Más que suficiente, ya no te arriesgues. Sí, le digo, ya déjalo así. ¿Qué consideras que era tú? O sea, ¿qué consideras tú que era eso? No lo sé, yo creo que ahí sí había... Es que son varios tipos. O sea, por ejemplo, combinando, como te comento, lo sobrenatural paranormal, está como, por ejemplo, digamos que una persona fallece, pero trae algún apego al lugar, a unas personas, no se da cuenta que está muerto, pero sigue aquí. Esos son los que se ven. Por ejemplo, hay otro que son, por ejemplo, los ecos del tiempo. Los ecos del tiempo es cuando una persona en un lugar hace muchas cosas mucho tiempo. O sea, por ejemplo, tú te levantas, vas, te lavas como una rutina. Exacto. Eso se queda impregnado si fue mucho tiempo. Entonces, por eso luego dicen que ven gente pasar y que atraviesa las paredes donde en algún momento hubo una pared. Pero tú le hablas y no te hace caso. ¿Por qué? Porque es una impresión. No es una ilusión, es como una proyección que se quedó. No estaríamos hablando de un fantasma ahí. Es algo que se quedó en la realidad ahí. El que falleció y se murió y no sabe, ese sí tiene inteligencia. Pero hay cosas más allá, que son los que les llaman seres de bajo astral, que esos habitan en todos lados y se pueden mover en todos lados, pero en lugares específicos donde... Digamos que las energías son bajas. Cementerios, hospitales, iglesias, lugares abandonados, o lugares donde han ocurrido tragedias o cuestiones así. En este caso tenía mucho que ver ese lugar, qué habría pasado en ese sitio, que había y es muy probable que ese tipo de entidades lo que hacen es cuidar valores. O sea, dinero que se enterró. Que se enterró. ¿Por qué? Porque por ese dinero se ocurren muchas tragedias. O sea, hay... pues no sé, desvividos, etc, violencia. Es lo que me comentabas detrás de cámaras y se me hace muy interesante. Cuéntanos de eso. Haz de cuenta que cuando existen ese tipo de energías, se alimentan de eso. Entonces son guardianes de esos lugares. Entonces, cada vez que tú tratas de ingresar, es una propiedad donde te estás metiendo. Entonces, donde más llegas, pues puedes sufrir un ataque, ¿no? ¿Estamos hablando de aluches, por ejemplo? ¿O estamos hablando de otras cosas? Lo que pasa es que los aluches son espíritus de la naturaleza, es otro contexto. Se da cuenta que aquí ya son seres que habitan en lugares por ejemplo, en bosques. En este contexto se comenta que es en la zona. Había escuchado que como que cuidan también lugares. De hecho, los duendes sí, te podría decir que esas ¿cómo lo podemos llamar? Entidades, especies, no sé. Entidades, por ejemplo, ellos pueden interactuar contigo. Si te metes en su territorio sin permiso, te espantan, te hacen cosas. ¿Sí me explico? Por eso muchos de los que saben de las tradiciones les dan ofrendas. Exacto. Una ofrenda, exacto. Fruta. Si tú le das una ofrenda, lo tienes de tu lado porque le estás dando un reconocimiento, le estás pidiendo un permiso de lugar. Entonces existen el folclore, vamos a llamarlo folclore, de que cuando tú, por ejemplo, encuentras una entidad de esas, puedes tener hasta la suerte, porque te puede hacer la vida imposible, o te puede conceder deseos, ¿sí me explico? Dependiendo de la manera en la que le respetes el espacio. Ahora un ejemplo, por ejemplo, en ese sentido, digamos que viven en un árbol, ese árbol lo talan y hacen figuritas, ¿sí me explico? Ellos por medio de esas figuritas pueden entrar al lugar donde tú estás. ¿Sí me explico? Entonces se pueden entrar y meter, o sea, viajar en los planos que ellos quieran. Pero si ese árbol que era su casa, precisamente hay árboles que son portales a otros planos, lo destruyen y forman cosas, se convierten como en unos medios para poderse introducir. Por eso es lo que dicen que en la casa luego hay duendes. Tienes que ver qué objeto llevaste o con qué está construido, principalmente de madera,
que es donde tienen acceso. Tienen y acceso. Si lo tienes, pues es nada más darle o sea, no tienen ni por qué estar ahí. Lo que hacen es divertirse, ¿sí me explico? Oye, Hernán, te voy a hacer una pregunta un poquito rara. De todo este material que tú tienes, si yo le pregunto a Hernán, ¿qué te da miedo de lo que has visto? ¿Qué me contestarías? ¿Qué es lo que más te da miedo? ¿Y por qué? Porque hay un chorro Fíjate de que a esta cosas. altura, pues ya no tanto. Ya Pero está, en su momento. estás curtido. En su momento sí. Ajá. Porque fíjate. De hecho, esta anécdota también la platico mucho en Ok. las entrevistas. Haz de cuenta que hubo un tiempo en el que yo editaba los videos a las 3 de la mañana. Y los publicaba, o sea, los editaba entre las 12 y 3 y los publicaba a las 5 de la mañana. Ok. O sea, hacía ese. Pero como era materia que ya tenía, pues no tenía bronca. Precisamente en los grupos conocí muchas personas, tanto creadores de contenido como usuarios fanáticos de lo paranormal y lo del terror, digamos terror en general, horror. Entonces una chava me dice, ¿sabes qué? Dice, tengo un caso padre. Dice, ¿quieres que te lo mande? Le digo, sí. Le digo, de hecho ahorita lo estoy editando. Le digo, mándamelo y lo publico. Dice, Ok. va. Me dice, aquí te va la historia. Entonces resulta que dice que entraron a una casa, pero se la rentaron muy barata, ¿no? Y que le dijo la dueña, ¿sabes qué? Nada más hay un cuarto donde no puedes entrar. Toda la casa es tuya. Dice, pero ese cuarto no entras. Pero dice que en las noches se escuchaba que gritaban y que Dentro había del cuarto. gente dentro del cuarto. Ok. Entonces se hace cuenta que su familia dijo, es que qué tal si hay alguien ahí o tienen... Entonces entran al cuarto y hay vasijas, pero que eran urnas fúnebres donde tenían cenizas de personas. Ok. Y las tenían así como en nichos. Ajá. Ok. Era un cuarto lleno de vasijas que era precisamente, ya me cuenta la muchacha, que la dueña de la casa original era una bruja que se dedicaba a hacer trabajos digamos de finados. ¿Qué quiere decir esto? Que se dedicaba a eliminar personas. Ok. Esas cenizas las guardaba y tenía encerradas todas esas cosas en su cuarto. Okay. Por eso se oían gritos y cosas así. Cuando abren el cuarto, se hace un alboroto, que es la evidencia que me manda ella. Entonces de cuenta que me manda fotos de la habitación y en ese se ve como el humo y se ven rostros. Y me dice, ¿cómo ves? Y se ven unos rostros horribles gritando y todo. Digo, ay, no manches. Digo, este está fuerte. Ándale. Cuando empiezo a editar y me manda la foto y abro y empiezo a ver los rostros allá, desde mi, vamos a decirle sugestión, empiezo a ver cómo se empiezan a mover en el monitor. Y se empiezan, o sea, me empiezan como si se estuvieran hablando. Y se cuenta, trato de apagar la computadora y no puedo. No puedes. Entonces dije, ay, no. Y si me dice, ¿te están espantando? Le digo, ¿qué crees que sí? Dice, ¿estás viendo las caras? Le digo, sí. O sea, la chava ya sabía. Sí. Y le digo, no manches, le digo, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Dice, no te preocupes, si se pasa. Dice, nada más no te vayas a asustar. Le digo, no, pues, o sea, no puedes no asustarte, ¿no? Y luego editando a las 3 y luego me manda las otras donde se ven unas cosas horribles. Se ve gente arrastrándose, se ve una mujer así como deforme. O sea, está material de calidad. Entonces agarro y lo empiezo a recopilar. Y de repente ya, pero le digo, ¿sabes qué? Sí voy a pasar tu caso, le digo, pero después en la mañana, le digo, porque ahorita ya ahorita no estoy de... y ya no voy a editar, ese día no saqué video. Entonces hace cuenta que cancelo y y cuando apago la computadora, me voy a dormir, se empiezan a oír ruidos en donde yo edito. ¿Me explico? Veo y la computadora está prendida con la misma imagen. O sea, la tuve que desconectar para que ya no se estuviera prende y apague. Pero nada más se abría la imagen. Ajá. Cuando trato de hacer captura, yo no se capta lo que yo estoy viendo. Eso es lo que yo no entiendo, porque varias veces me ha pasado eso. Tú estás viendo una cosa, haces una captura o grabas incluso y no se ve lo que estás viendo. ¿Por qué? No lo sé, porque el ojo humano tiene una capacidad de visión, pero la cámara tiene otra. Exacto. ¿Sí? O sea, por eso no podemos ver muchas cosas, pero la cámara sí las capta. Y viceversa. Y viceversa, exactamente. O sea, cuando ya puedes ver algo más, luego lo capta la cámara, pero tú sí lo estás viendo. ¿Sí me explico? Por eso surge mucho de decir que es tu imaginación. O sea, que tú no es real lo que estás viendo, ¿no? Pero al final, pues no deja de estar ahí. Déjame que te cuente una historia, Hernán.
Me pasó hace poquito grabando uno de los capítulos. Estábamos grabando el Poltergeist de Enfield, no sé si has escuchado. Sí, sí, Muy sí. famoso. Entonces estaba yo grabando ese programa con mi amigo David Moreno, que le mando un saludo. Y le estaba yo presentando las evidencias. Estábamos haciendo un remoto, digamos. Y él, terminando yo de contarle las evidencias, me dice, oye, ¿qué crees? A mí me ha pasado algo. Y me empieza a contar una historia. Y me dice, y yo desde siempre he presentido o sentido la presencia de demonios. Y le digo, ¿cómo sabes que son demonios? Es que me lo dicen. Entonces también los escuchas. Y me dice, sí, también los escucho. Dice, ya, o sea, ya, yo ya estoy harto, dice, pero me ha llegado a decir, es que tú me perteneces, es que no voy a salir de tu vida, es que hazle como quieras, pero yo voy a seguir ahí. Entonces me empieza a contar eso, ¿no? Cuando me empieza a contar esa historia, yo empiezo a sentir como un dolor de cabeza muy fuerte. Y es la primera vez que me pasa. Y sentía yo que tenía como 2 garrafones de agua arriba de la cabeza y lo único que traía era mi diadema con la que monitoreo el audio del programa. Entonces se empieza a volver insoportable para mí grabar el programa. Justo cuando él hablaba, ¿no? De eso. Cuando él hablaba, cuando él me estaba contando esa situación. Entonces yo sentí mareo, sentí ganas de vomitar, me dolía muchísimo la cabeza. O sea, yo estaba ya poniendo buena cara, te juro, o sea, ya con todo el esfuerzo. Lo que quería es que se acabara el programa. Nunca me ha costado trabajo acabar un programa, ese día me costó trabajo. Terminamos de grabar y normalmente yo después de grabar me quedo con el invitado y hablamos un poquito más y hablamos de temas a lo mejor un poquito más profundos y a manera de gratitud, ¿no? Y de decirles, oye, muchas gracias por estar aquí en el programa. Ese día no pude. Y a lo mejor hasta me porté grosero con él y, sí, muchas gracias y bye. Tenía la cama al lado del escritorio y solamente hago 2 pasos y ya tenía ahí la cama. Me acuesto, le doy la espalda al escritorio y me tapo. En cuanto me tapo, Hernán, me hablan en la nuca. O sea, algo en la nuca me habla a esa distancia, con una voz gutural, y me dijo así como, jugamos, como ese tipo de voz. Yo me tensé, te juro que, o sea, todavía hasta ahorita lo siento así como... Sí, cómo no. Lo siento, porque por más que investigas, Hernán, no te puedes, ¿cómo te diré? Acostumbrar del todo. Por eso yo mis respetos contigo, porque yo sí me siguen dando miedo muchas cosas. Entonces, después de hablar de esos temas, uno podría decir a lo mejor quedé sugestionado, ¿no? Pero esa voz sentía hasta el vaho del aliento de lo que estaba atrás aquí. No me atreví a voltear, no me atreví a despertar a mi esposa, me quedé tieso, no pude hacer nada, prácticamente no dormí y me quedé despierto hasta que amaneció. No me volvió a pasar, no escuché nada, no contesté, no le dije nada. Al día siguiente, bueno, no el día siguiente, como un par de días después le cuento a mi amigo David. Le digo, oye David, cuando terminamos el programa, ya ves que me fui rápido, me pasó esto. Y él es muy bromista, yo esperaba que me contestara con una broma, nah, estás mal, te sugestionaste, cualquier cosa. No, conforme yo lo voy contando, se le empieza a poner la cara más seria, ¿no? Y él, al final de cuentas, me dice que a lo mejor no te debí de haber contado, porque te puedes llevar estas cosas. Dice que hasta su esposa lo regañó y le dijo, ¿sabes qué? No le debiste de haber contado a Juan. ¿Qué opinas de eso? Sí, es que dependiendo, es que en este sentido, Juan, es que no sé cómo lo que platicábamos fuera de cámara. O sea, existen entidades que son capaces de manipular todo, pero esas no son humanas, ¿sí me explico? Entonces, esas son los que le llaman entidades del bajo astral. De hecho, hay una teoría que dicen que ellos odian a los humanos. Okay. Pero se alimentan de ellos porque sin ellos no existen. ¿Por qué? Porque precisamente se alimentan de toda la energía. Es lo que siempre me han dicho, que se alimentan de nuestra energía y entre más miedo y entre más bajo estés, más suculento, digamos, es el festín. Pero no, hay unas, como la que te pasó, que tú por mucha energía positiva que tengas, te van a provocar miedo. Entonces al provocarte miedo, como lo lograron, también te convertiste en un bocadillo. Sí, me explico? Sí. Y mientras tú sigas con esa sugestión, pues te conviertes en un bocadillo favorito, como es el caso de tu amigo. ¿Sí me explico? Entonces, pero ¿qué pasa? Que realmente el poder que tiene uno como humano luz es muy poderoso, pero no estamos conscientes del mismo.
Entonces ahí es una cuestión de intención y de creencia, de fe. Por eso, sin hablar de religiones, lo que dicen, por ejemplo, los exorcistas, o sea, no es tanto la religión, sino la capacidad de fe que tienen para enfrentar ese tipo de cuestiones porque no les temen. Okay. ¿Sí me explico? Entonces hay ciertos rituales, hay ciertos entidades religiosas de varias religiones, de varias religiones que encapsulan y que pueden controlar la energía de estas cosas. Entonces básicamente tú lo puedes hacer simple y sencillamente empoderándote en tu poder inconsciente, por decirlo. O sea, volverte consciente de que realmente no te pueden hacer nada y no te pueden tocar si tú no lo permites. No te pueden hacer nada si tú no lo permites. O sea, las personas que reciben hasta las acaban con ellas, ¿sí me explico? O sea, las destruyen precisamente porque se apoderan, como le digo. O sea, es que estás narrando precisamente el modo de actuar de esas. Lo que le dice, tú eres mío. Sí. Y yo no, él sí de alguna manera le deja de lo está sugestionando. Exacto, al tal grado que cada vez se vuelve más y más y más y le da más poder y más poder y más poder y más poder hasta que te termina destruyendo. Sí. Y no solo eso, sino que al darle tanto poder tiene esa capacidad como lo de la muchacha y lo que te pasó. O sea, las entidades que ella me estaba mostrando trascendieron el tiempo y el espacio. ¿Sí me explico? Y llegaron hasta donde estaba yo. Regresando un poquito a ese tema, ¿a ella le hicieron algo o...? No, te termino de contar la historia. Haz de cuenta que cuando ella hace la investigación, empieza a soñar a una mujer. Resulta que era la bruja. Okay. Entonces le dice, ¿sabes qué? Dice, libérame, yo estoy ahí en el cuarto. Dice, a mí acabaron conmigo. Dice, no te puedo decir quién. Dice, pero si tú me liberas, dice, yo te digo dónde está algo que te puede interesar. Entonces ella va y le da unas instrucciones en sus sueños. Le dice, pues haz esto y esto. La chava lo hace y le dice, ok, ahora en esta parte, dice, excava. Y encuentra jarrones, que era el dinero que cobraba por los trabajos que hacía. Okay. Resulta que uno de los familiares estaba buscando eso. Por eso acabaron con la bruja. Por ese dinero que ella escondía. Okay. Y la encerraron, estaba enterrada en el sitio. Entonces, al liberarla, ella se libera todo el porque ella, o sea, fíjate, o sea, eso es lo que extraño, o sea, cómo una persona con ese poder puede trascender la muerte para dar un mensaje a personas específicas. Exacto. Que llegan y que, o sea, porque de alguna manera ella estaba. Imagínate que tú eres un policía, que eres un celador, y te la pasas torturando a tus presos y de repente caes preso ahí. Es eso, o sea, eso era lo que estaba viviendo una especie de venganza. Exacto, estaba viviendo un infierno dentro de esa, digamos, supuesto, porque al final todas son suposiciones, ¿no? Ajá. Entonces, pero al hacer eso, ella tenía conocimiento para la trascendencia de lo que hay más allá, ¿no? Exacto. Que logró conectarse por eso los sueños son sumamente importantes. En algún momento podemos platicar de eso, o en otro programa. Los sueños son la conexión a distintas cosas. Ahí es donde, pero no todas las personas tienen la capacidad de percibir ese tipo de mensajes. Entonces esta chava sí. Por ello ella me decía, no te espantes. O sea, ella como que me daba como sea, ella como que me instruyó como se supone que el profesional era yo, pero al final fue sí, mi seguidora la que me asesoró. Por eso te puedo explicar esto, ¿no? Porque ya después lo entendí así cuando estuvimos platicando. Porque la misma persona que le estaba dando las instrucciones le estaba diciendo cómo manejar la situación. Pues dijo, no te asustes, maneja esto así. Entonces cuando ella descubren todo, me manda hasta el periódico del crimen que cometieron con la bruja. Y fotos de los periódicos y todo ese rollo. Entonces cuando ella hace eso, pues se va. Pero se va con todo el tesoro, podríamos decirlo, ¿no? Que le da, y o sea, fue el pago que le dijo, tú libérame, yo te pago por mi liberación. Exacto. ¿No? Entonces ahí ya dijo, no te preocupes, pero ¿cuál es la cuestión? Que me dijo la muchacha. ¿Sabes qué? Dice, ella ya se quedó conmigo. O sea, no se puede mover porque ya, o sea, como que ya la traigo yo. Le digo, pero ¿te hace algo? No. Dice, simplemente ahí la veo. Dice, y veo a otras cosas. Dice, pero obviamente ella es como una guía mía. O sea, me dice cómo no puedo temer y cosas así. Le digo, ya de alguna manera es la que te explica, ¿no?
qué es lo que yo de algún modo puedo o no. Y ya fue lo que me dijo. No te preocupes, simplemente no cedas a lo que te está pasando, porque si no te van a espantar más, ¿no? Que es lo que yo te comento. Exacto. Si te llega a pasar algo así, no cedas. O sea, estate tan empoderado que digas que tú no me puedes hacer absolutamente nada. Porque me dijo, es que no te pueden hacer absolutamente nada menos que tú lo permitas. Entonces, esa es la cuestión de ese. Y como dices, es bien interesante cómo es posible que una persona o alguien que ya trascendió se le permite regresar de alguna manera para comunicarse con una persona que está en este plano y le da un mensaje muy en concreto. Hay un caso muy, muy famoso que publicó el periodista español Juan José Benítez, en donde una persona fallece y se le presenta a su esposa, pero en este caso no es a través de sueños. La persona lúcida lo ve. Y entonces él le dice, oye, dile a mis hijos que vayan a tal banco, y le da el nombre del banco, y pregunten por esta cuenta, y le da un número. Fíjate qué datos tan específicos, ¿no? Este banco que está en esta locación, y le das tal número de cuenta. Hay un dinero ahí del que ustedes no saben y necesito que lo reclamen. Van al banco y efectivamente hay una cuenta a nombre del señor, y como ellos son los herederos universales, pues se quedan con el dinero, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué rayos pasa en esos casos? Todos son teorías. Yo que te voy a comentar una, pero como te digo, todas son teorías. Una de las teorías es que no es tanto que se les permita. Como te decía anteriormente, de las personas que trascienden, cuando tú tienes una preocupación, un apego, no trasciendes. Te quedas donde estás, pero ya no tienes cuerpo físico, pero sí tienes conciencia. ¿Sí me explico? Tal vez puedes saber o no saber, dependiendo tu capacidad de conciencia, que estás muerto o no, pero que estás ahí. Por eso, en este caso, esa persona traía un apego, que traía la preocupación de ese dinero. ¿Viste Ghost? Sí. Ok, hay una escena donde está el fantasma en el tren. ¿Te acuerdas? Sí, que hay otro fantasma que te dice que tú puedes mover las cosas. Solo tienes que concentrarte. Así funciona. Es tanto el apego que la persona en el plano donde está trascendido, que no sabemos, a menos que nos moramos, podamos ver qué es. Pero donde está él puede actuar esa conciencia. Y si es capaz de la creencia en su conciencia en ese lugar, es capaz de comunicarse con cualquier persona que tenga una apertura. En este caso vendría siendo, en un contexto energético, vendría siendo el contexto del chakra corona y el chakra del tercer ojo. Para ver, percibir, recibir mensajes y ver cosas. ¿Sí me explico? Entonces, si alguien tiene desarrollado eso, por eso dicen que luego, no quiero abrirlo porque veo fantasmas. Puede ser dependiendo de tu vibración. Pero si lo puedes tener ese desbloqueo, y puedes entrar en contacto con una persona que se enfoque, en este caso fue su esposa, que en el caso que te comento fue la muchacha, que la bruja se enfocó en ella y logró entrar de alguna o de otra manera. Puede ser un sueño, puede ser un recuerdo, puede ser una alucinación, pero hay un mensaje ahí. Te voy a contar un caso que pasa en España también. A ver, ¿tú qué opinas? Hay un caso en el que una persona regresa a su pueblo después de muchos años. Estaba afuera. Regresa a su pueblo y se encuentra a su mejor amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se saludan. Oye, hermano, ¿cómo has estado? ¿No? Y lo abraza. Oye, pues yo fuera del país por mucho tiempo, ¿no? Lo abraza. Total que platican. Y él, feliz de que vio a su amigo de la infancia, ¿no? Llega a su casa y les dice: hola, ¿qué tal? A la familia igual, mucho tiempo sin vernos, etcétera. Se saludan y les dice: oigan, ¿qué creen? ¿A quién creen que me acabo de encontrar? No, pues ¿a quién? A mi amigo de la infancia. Y se quedan todos así. Es que no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Me acabo de despedir de él. Es que falleció hace 5 años. Es que no puede ser. Es que lo tuve físicamente, lo sentí, lo toqué, lo abracé. Había un cuerpo físico ahí. ¿Cómo es posible que me digan que está muerto? Es un caso documentado, lo pueden investigar. ¿Qué pasa en esos casos? Fíjate que cuando es físico, ahí es como por ejemplo, los aluches. ¿Sí me explico? Es la misma situación que te comento, pero ahí es distinto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ese es el grado, o sea, es lo que no se entiende todavía. ¿Cómo te puedes materializar? Exacto.
¿Sí me explico? Pero de que existe el apego, existe. Pero la materialización es temporal y no todos la pueden ver. Porque no a todos se les aparece en carne y hueso. Se les puede aparecer en sueños, en un reojo y cuestiones así, ¿no? Entonces ahí es como lo que te comentaba de los ecos del tiempo, pero ya en una cuestión física. Entonces es como que la conciencia está en esta realidad. La conciencia lo crea todo. Exacto. Juan, todo. Y puede hacer todo. Puedes trascender, viajar en el tiempo, que irte a otro plano, rematerializarte, redefinirte, convertirte en energía, reestructurarte. O sea, el humano se dice que puede hacer todo eso. Todo. Pero no estamos conscientes de nuestro poder, porque estamos totalmente... Mira, te voy a dar un caso. ¿Sabes que cada uno de nuestros chakras trae un elemento? Por ejemplo, el chakra raíz, el elemento es el fuego. No, la tierra, perdón. Luego sigue el chakra sacro, ese elemento es el agua. Luego sigue el plexo solar, que es el aire. Luego sigue el corazón, que es el fuego. Ahí están ya los 4. Pero resulta que tenemos otros 3, que es el garganta, el del tercer ojo y el de la corona, ¿no? Resulta que el de la garganta tienen sus elementos, pero no son ya físicos. Estos que te comento son físicos, pero hay un físico que tiene un elemento, pero nosotros no tenemos acceso a ese elemento, que es el garganta. Su elemento es el éter. ¿Te has preguntado dónde está el éter? Pues realmente se supone que sería todo, ¿no? Dentro de la tradición, digamos. Lo que pensaban los griegos, todo eso, que era el todo, literal. O sea, de lo que está hecho todo. Es un elemento. Es un elemento, Juan. Es un elemento. Es un elemento como el aire, como el fuego, es un elemento. Pero ¿por qué no tenemos acceso al éter como lo tenemos al aire, al fuego, al agua? O sea, ¿no te has preguntado eso? O sea, ese es un elemento que se comenta que se nos quitó. Porque el elemento del éter, ¿qué crees que es? Energía. ¿Sabes quién utilizó el éter? Tesla. Acuérdate que Tesla logró hacer una red inalámbrica de energía infinita. Gratis, que ¿de dónde crees que la jalaba? Del aire. Exactamente. El aire, el éter debería de estar en el aire, pero no está. De hecho, búscalo en la tabla periódica. No está. Pero es un elemento, como es el fuego, el aire. El éter es energía. Y él decía que, de hecho, con la torre de Tesla podía hacer esa transferencia de energía a cualquier punto del mundo. ¿Qué puedes hacer con la energía, Juan? Todo. Exactamente. Si estás enfermo, te reconstruyo cualquier tipo de órgano que tengas dañado. ¿Cómo? Con energía. Nosotros estamos compuestos por códigos genéticos. Exacto. Si tú le atinas al código, ¿cómo lo haces vivir? Diste Mary Shelley, le diste Frankenstein. ¿Cómo lo logra? ¿Por medio de qué crea su monstruo Víctor Frankenstein? Energía. Exacto, por medio de la electricidad. Exacto. Entonces, si tú le inyectas energía a cualquier cosa, empiezas a crear vida. ¿Sí me explico? Entonces nosotros podemos, por eso te puedes rematerializar, desvanecer o expander, pero no tenemos acceso a ese elemento. Exacto. Que es fundamental, que ese es el que nos llevaría a lo que podríamos decir como inmortalidad. Se dice que el ser humano no tiene de vida 80 años, tenemos como 1200, 3000 años con todos los poderes que podemos desarrollar. Pero sin embargo estamos limitados. Sí, el promedio mundial es 78 años. O sea, y eso... Tú dices, ya te educan con esa visión. Oye, Hernán, una pregunta hablando de este tema. Si no se nos dice quién está detrás, o sea, si no se nos dice que tenemos esta capacidad, ¿para qué? Hay una teoría, pero ya entra en el contexto de los terraplanistas. Totalmente, sí, ya hablamos de conspiraciones, pero ¿qué opinas? Se dice que el éter está aislado. ¿Sabes dónde está? Son las estrellas. Ahí está, pero ¿en el firmamento? Todo lo que ves de lucecitas es el éter, pero está aislado de todos nosotros. O sea, como que se extrajo y se le puso algo, que es la teoría del domo. O sea, que nosotros estamos en un domo y que todo eso del alucinaje, la galaxia, todo en realidad no existe. Que no puede salir. Estamos literal, como que encerrados y dicen que ese es el éter. Ahora, tú te puedes conectar al éter, lo puedes bajar. Por medio de la conciencia y la meditación. O sea, hay meditaciones que era lo que hizo Tesla. O sea, Tesla tuvo la capacidad de convertir el éter
en un contexto que podía encapsular y reproducir. Por eso mismo creó lo que creó, pero le desaparecieron todo. Se desapareció todo. Eso conspiración, eso son teorías. Pero eso está bien documentado, que él fallece. Él creó eso. Y llega el FBI y toma todo, absolutamente, ¿no? Pero lo hizo por medio del éter, Juan. O sea, él manejaba el éter y era un especialista en eso. ¿Es como Pachita, por ejemplo? ¿Crees que haya sido un caso parecido? Pachita es un caso de creación, pero ese es por medio de la conciencia. Se hace cuenta que Pachita, lo que se comenta en lo documentado, él tenía guías que le decían cómo hacer las cosas, pero se comentaba, se documentó que ella podía crear. Por ejemplo, si tú tienes mal tu hígado, ella te crea un hígado, quita el tubo y es un proceso de creación de la materia. Precisamente eso se podría hacer si tuviéramos acceso al éter. O sea, podrías generar, por ejemplo, tú, si giras esto, calientas. Puedes tener el poder de hasta poder crear fuego. ¿Sí me explico? Sí. Tú, si haces esto, ¿qué te estoy haciendo? Aire. Te estoy mandando aire. ¿Sí me explico? O sea, todos los elementos los podemos sacar hasta de nuestro propio, porque nosotros aparte somos agua. Entonces todo está dentro de nosotros, el éter también. ¿Sí me explico? Pero quien lo sabe manipular está manipulando la energía, y quien manipula la energía puede tener la creación de lo que quiera. ¿Sí me explico? Pero el chiste es cómo lo haces. Esa es hay personas desbloqueadas que precisamente en el caso, digamos, vamos a poner el caso que estás comentando de Pachita. Una teoría mía personal es que su guía sabía manipular eso y le decía cómo hacerlo. ¿Sí me explico? Como la bruja le dijo a la muchacha, como el demonio. Pues ya abiertamente lo dijo, ¿no? Que era Cuauhtémoc, me parece. Como el demonio se alimentaba de tu amigo. O sea, son cuestiones externas que pueden comunicarse con este contexto y que te pueden pasar los mensajes que tú quieras y que tú puedas. Nada más es cuestión de que te conectes. Eso es lo complicado. Y que entiendas los mensajes, porque ella de alguna manera se entregaba a todo lo que, y según ella lo hacía el guía. ¿Sí, ella decía que ella no lo hacía, que ella era contenedor, básicamente, ¿no? Pero básicamente es alguien que, o sea, por ejemplo, si ella muere, o ya murió, o no sé, se dice, tú la puedes contactar a ella y decirle, dime qué onda, cómo lo hago. Y ella te puede decir, pero la manera es como lo haces. Es como lo haces. Ese es como que el proceso de conexión, porque se podría llamarlo conexión, porque ella tenía una conexión que era precisamente lo que estaba documentando Jacobo Grimberg. Y llegó a la teoría sintérgica. O sea, él entendió que toda la realidad la estaba creando ella, y lo crean los chamanes por medio de energía. ¿Sí me explico? Lo que estábamos platicando de la observación. Entonces ahí radica todo eso. O sea, hay personas que están tan desbloqueadas y tan despiertas que pueden trascender a ese sentido y conectarse con el todo, como tú lo comentas, ¿no? Sí. Si se puede crear prácticamente cualquier cosa del éter y no tenemos acceso al éter, solo algunas personas, ¿significaría que estamos como una especie de Matrix? Sí. Sí. Pero la Matrix, bueno, una teoría es que no es que algo externo cree la Matrix, sino que lo externo influye en tu creación para que tú mismo la creas. ¿Sí me explico? Entonces se te dictan patrones, como lo que estamos platicando. Creces, trabajas, donde no puedas hablar de todo lo que estamos hablando. O sea, estás tan ocupado sobreviviendo que no tienes ni tiempo de pensar en eso. Pues no. O sea, ¿qué tienes que hacer? Meditar. Estados meditativos. ¿Sabes de dónde sacaba sus ideas Tesla? Meditación. De procesos de meditación. Einstein hacía lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Shakespeare hacía lo mismo. O sea, todos entraban en procesos de meditación para crear lo que creaban. Sí. ¿Sí me explico? Creo que también Da Vinci hacía lo mismo. Hasta el mismo Jesús. O sea, Jesús se retiraba al monte diario a orar. Pero orar era meditar. Era meditación. La oración es una meditación. Entonces, es a lo que voy. A ver, dime. O sea, ya por lo menos en nuestra era New Age, digamos, como que se crea la modita, pero aún así no es nada de lo que esas personas tenían acceso. ¿Sí, exacto. O sea, ahí es donde precisamente es la conexión. Ahora se habla de que todos nosotros tenemos vamos a poner el concepto de Dios, ¿no? Tenemos un ser superior. Ese es el que tiene todas las respuestas, que en las teorías de conspiración de los reptilianos y cosas así, llaman que es el ser luz.
Ese ser luz es el que tiene toda esa información, Juan. Y de ahí es donde te la puedes tú absorber. Y es cualquier persona, no nada más los elegidos. Cuando dicen el que tiene la luz, también hay que tener cuidado, porque pueden hablar del portador de la luz. Y el portador de la luz, a final de cuentas, era Satanás. Pero eso es en un contexto religioso. Ok. O sea, la religión crea historias. ¿Para qué crees? Crear sistemas. Ok. ¿No? A ver, usa tu conciencia, ¿no? Sin meternos en tantas polémicas. ¿Por qué el portador de la luz tiene que ser el enemigo de la bondad? No tiene lógica. Exacto. Porque la luz es iluminación. Además, la luz y la oscuridad son uno. En realidad se dice que no existe nada bueno ni malo. Todo es una cuestión de percepción. ¿Sí me explico? Entonces, la religión sí te pone. Sí te pone de la misma bien, escala, ¿no? el mal, jerarquías y todo. Eso no es humano. Okay. Ese es un contexto de sistemas. Crean sistemas para crear realidades. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, la religión es un sistema para crear una realidad específica, que es lo que estábamos comentando. Control. Estamos controlados por medio de la política, por medio de la religión, por medio de la educación y por medio incluso hasta de la familia. Sí. ¿Sí me explico? Todos son sistemas de creencias. Por eso es bien importante que tengas un sistema de creencias bien elegido firme por ti. Exacto. Nada más. O sea, no importa que sea bueno, no, como te digo, todo es cuestión de percepción. Lo que para ti puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Claro. Entonces, dependiendo tu punto de vista, es lo que, porque mucha gente dice, es que porque al que le va mal, le va bien. Entonces, esa es tu visión del bien y el mal. Pero en realidad todo es neutro. ¿Sí me explico? La energía es neutra, es positivo y negativo, y juntas las dos y se forma el ser y la creación. Pero todas tienen que tener dos cargas. Por eso es la dualidad, por eso los orientales, en dado caso, en una religión que sí te puede dar contextos de esos, son por ejemplo el yin y el yang. Okay. Así se genera la materia. Sí. ¿Sí me explico? Pero todo tiene dos polaridades. Incluso en los pensamientos herméticos de Hermes hay una ley del universo que se llama polaridad. Polaridad, exacto. ¿Sí me explico? Porque tienes que integrar tu luz y tu sombra. Entonces, Satanás al final es una creación religiosa. Okay. Jesús es una creación religiosa. Pero eso no quiere decir que uno y otro no haya existido, pero tal vez sus parámetros y sus contextos no son como nos los dicen, pero sí manipulaban. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, Jesús sí era capaz de manipular la energía. Ok. ¿Sí me explico? Pero es lo mismo, conciencia, ¿no? Conciencia. Pero de nuevo, si tenemos todas esas capacidades, ¿quién nos encapsula en una caja? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta. Pero fíjate que yo ya, a lo largo de todo, te cuento que todos estos contextos, yo ya no me ubico en eso, sino precisamente en encontrarte. Yo creo que esa es la gran... Simplemente ve, se dice, del libro que en un momento conectamos, hay un consejo que dice, el camino a la evolución es solitario. Y nosotros nos educan para estar siempre en compañía. ¿Sí me explico? En pareja, con hijos, familia, que sí, nos protegemos. No es tanto que estés solo, ya lo entendí así, porque yo decía, no, pues imagínate, no. Es solitario porque tienes que hacer una introspección de tus propios pensamientos, de tu propio ser. Ahí es donde vas a encontrar las respuestas, porque ahí te va. Hay una creencia, hay una teoría que, por ejemplo, digamos lo de las vidas pasadas. O sea, existe algo que es alma y espíritu, y cuerpo. El alma es, digamos, los fantasmas, es lo que reencarna, por decir, ¿no? Sale de un lado, entra a otro, pero ¿qué hace? Absorbe información. El espíritu es la fuente, es la energía pura. Es nada más. El alma es lo que entra en tu cuerpo, adquiere información y la guarda. Si tú estás trascendiendo en vidas, digamos, con la teoría de las vidas, tu alma está recolectando información con lo que vas viviendo. Pero resulta que tú puedes tener acceso a esa información por medio del chakra corazón. No está la información en tu mente, está en tu corazón, donde se dice que radica tu alma. Entonces ahí es donde yo supongo que entraban estos genios a sacar información que ellos mismos habían vivido.
Ok. ¿Sí me explico? Porque pueden ser otras dimensiones, otros planetas, otros tiempos, X, donde tú has existido y has estado por... Y que me platicabas que incluso podrías estar en este mismo, digamos, momento, existiendo en otra realidad totalmente distinta y podrías contactarte a ti mismo, ¿no? Exactamente. Eso está muy loco. Que es el yo cuántico, que Sí. es tu cuántico, Ajá. que son muchos. ¿Sí me explico? Lo que te digo que hice como los ejercicios de las vidas pasadas, o sea, de repente, ¿qué crees que ya no cuadraba? Porque, por ejemplo, veía, yo ya en mis estados de meditación, yo veía, por ejemplo, este tiempo, y decía, ¿cómo crees? O sea, esto debe ser un pasado, ¿no? O sea, te supone que las vidas pasadas son pasadas. Son pasadas. O sea, no tenía sentido, pero yo ya no me enfocaba en eso, sino en los mensajes que yo sacaba. Que podía sacar, exacto. Pero me sacaba de onda eso, Juan. Decía, pero ¿por qué? Estoy como en una... Por ejemplo, no estaba yo en un barrio como gringo, ¿no? Como en Estados Unidos. Y decía, ¿por qué? Si está igual como yo estoy en... O sea, es que quisiera unos años, digo, pero y hacía mis cuentas, ¿no? Decía, pero pues, se supone que si en este tiempo yo estoy vivo aquí en México, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí me explico? Si estamos en el mismo tiempo, híjole, resulta que lo que investigué, que el tiempo, ¿qué crees? Que es una creación humana. A ver, cuéntame. Pues el tiempo no existe. El tiempo se utiliza para medir nuestra percepción. Tu percepción de la realidad. De que hay un acontecer y de que hay un principio y un final. Pero digamos. No, ¿por qué no existe? Ajá. ¿Tu pasado existe? Yo diría que sí, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Ok. ¿Tu futuro existe? ¿No? Pues también existe. En tu cabeza, porque ese sí lo creas. El pasado ya no. Fíjate que hace poquito tuve un sueño. Le conté a mi esposa precisamente también. Soñé que estaba en el asiento de atrás de un coche, de una camioneta antigua, muy antigua, como de los 50s, y estaba en Estados Unidos. Y yo veía hacia adelante y veía a mis papás, pero no mis papás de aquí, eran mis papás de allá. Tuve ese sueño. Como 2 meses después tuve otro sueño. Y tuve un sueño en donde ahora yo estaba muy remoto, como en el medievo. Y estaba viviendo en una época en donde no había luz, no había nada. Pero eran, o sea, es tan vívido que dice uno, son recuerdos. Así es que yo no sé. Ya no sé. O sea, ¿tú qué opinas en eso? No, recuerdos. ¿Recuerdos como tal? Sin duda. Pueden ser recuerdos o entraste en tu yo. Ahí te va. Tu yo está alterno. Algo que me llama mucho la atención de esos 2 sueños es que ninguno de los 2 yo era hombre. Eras mujer. En los 2 era una niña. Y siento que mi vida se cortó siendo una niña. O sea, no llegué a ser adulto, pues. Y fueron 2. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. O sea, haz de cuenta que en la teoría de la reencarnación, tú no estás consciente. O sea, por ejemplo, tú naces, pero pues no recuerdas nada. O sea, los que sí los recuerdan son los niños hasta creo que los 7 años. Ok. Pero el sistema te borra todo. Sí. Por eso luego dicen que, por ejemplo, por ejemplo, los niños genios. O sea, ¿cómo tú te puedes explicar que un niño de 2, 3 años toque el piano de manera majestuosa si no ha tenido un entrenamiento básico o una educación? O te pueda decir, o existen niños que dicen que ellos sí acceden a esos recuerdos que de alguna manera vivieron. Acabamos de hacer un programa de Kalpana Chawla, no sé si la conoces, pero es una astronauta de origen hindú que falleció cuando explotó el Columbia. El transbordador de Columbia, ¿sí te acuerdas? Una noticia muy famosa. Y años más tarde nace un niño, precisamente del otro género, ¿no? Ella era una mujer y un niño en la India empieza a decir que ella es Kalpana Chawla. Y te empieza a hablar de 4 años, de módulos lunares, de lo que es un transbordador por dentro, de los cableados que lleva, de cosas inimaginables. Que no podría saber de otra manera, ¿no? Un niño, porque ni siquiera no había sido expuesto a esa información, ¿me explico? Entonces creo que sí pasan ese tipo de cosas. Sí, o sea, está ese contexto sí se podría manejar como en una línea temporal. ¿Por qué? Porque pasó un evento, digamos, trascendió y regresó. Pero por ejemplo hay cosas como lo de la niña de la camioneta. O sea, el del medievo sí podría ser temporal, pero ahí te va. Dependiendo la información que digamos, de que tu espíritu requiere cierta información, por decir, al fin todo es experiencia. O sea, todo lo que necesitamos es experiencia. Experimentar. Nada más, experimentarlo todo, porque nos meten ideas de riqueza, de reconocimiento, de triunfo. Nada de eso es relativo. Lo único que tú vives es experiencia.
Y es para que lo que se dice, que es lo que hace nuestra alma, recolectar las experiencias. Exacto. Pero hay experiencias que son demasiado traumáticas, como lo que me estás platicando, que tú dices, es que mi vida se cortó. O sea, es una experiencia que no has trascendido. Exacto. Por eso está llegando esa información a ti. Entonces dices, es como ¿sabes qué ching? Ya reprobé matemáticas, te vas a regresar. Y otra vez. Ajá. Pero no estás consciente aquí de que, porque no puedes saberlo, ¿sí me explico? Entonces, en ese caso del astronauta, o sea, el astronauta sí tenía la conciencia y regresó con algo pendiente porque su muerte se cortó. Ajá. Y eso hizo que no olvidara su misión. O la experiencia que ella porque dicen que al final tú mismo eres el que te pones todo, ¿no? Ajá. La experiencia que ella tenía que vivir, dijo, no, ¿sabes qué? No acabé. Voy a alterar, o sea, ¿qué hizo? Alteró todo lo que no se debe de alterar desde una percepción, que es a donde tú dices, ¿por qué estamos así? ¿Quién? O sea, está el otro caso de Shanti Devi, que también es una mujer de la India, y ella trasciende en el parto. Y nace, vuelve a ser mujer, pero ella se acuerda y dice, es que dejé un esposo y dejé un hijo. Y le pide a sus papás que por favor la lleven a otra locación que se llama Mathura, en la India. La llevan y resulta que conoce la casa, conocen dónde están los trastes, en dónde... Dice, es que sí es ella. Exacto. Esa, fíjate, ahí también podría manejarse lo de la materia. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, ahí ya hicieron el proceso de rematerializarse y de regresar en otra persona. Okay. Pero también si se tiene la conciencia suficiente o el apego inconsciente como el del amigo que dicen que saludaron, o sea que en ese sentido que lo vieron físicamente y ya había trascendido, es lo mismo. Sí. Pero en distintos procesos. Exacto. Pero es eso. Al final es la necesidad o el apego. O sea, por eso, a ver, hay una filosofía hindú que te dice, hasta en Star Wars lo dice en Yoda, ¿no? Suelta lo que temes perder, no te apegues a nada. El apego es lo peor que te puede pasar. Okay. Porque te apegas a lo material, a las personas, a los lugares. Cuando te apegas a algo, olvídate. Ya no puedes evolucionar porque te quedas estancado como en un bucle. Por eso existe todo, demonios, fantasmas, bajo hasta alto, por el apego que se tiene a algo. Por eso esas personas regresan, porque se apegaron a una misión, que no pueden dejar. Por eso todo tienes que soltarlo. Okay. Todo es ¿por qué? Porque si el tiempo no existe, ¿qué quiere decir? Que todo es temporal. Todo es un proceso de la línea del samsara. O sea, todo es un proceso que se repite incluso. Hablando del samsara, dicen que la rueda del samsara precisamente es una trampa. ¿Tú qué opinas? O sea, que nos obligan a volver. Sí, se dice eso. Y es no una puedes de las escapar. teorías. Ajá. ¿Qué opinas? Es una de las teorías que nosotros por naturaleza no debemos ni siquiera de reencarnar. O sea, que se supone que no es necesario. Por lo mismo de la experiencia de tu alma, ¿no? Pero obviamente hay un método que dicen que, por ejemplo, que cuando tú falleces ves dependiendo de tu sistema, o sea, vas a ver lo que crees. ¿Sí me explico? O sea, básicamente. Pero, por ejemplo, digamos que es una persona religiosa, ve el cielo, ve a Dios, ve a los ángeles y todo el rollo. Dice que debes de tener la conciencia de decir, muéstrate tal cual eres. Okay. ¿Sí me explico? Porque te dicen, no, es que tú no viviste esto, tienes que regresar. Por decir, y te hacen que vuelvas a regresar. Y que dices que estás, o sea, como diciendo, ya nos alimentamos de ti, pero vuelve porque queremos seguir alimentándonos. Hay postre. O sea... Y sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si no es conciencia tuya, ahí es donde es mi duda. Porque digo, ¿por qué? Si yo elegí esto, ¿por qué no me acuerdo? Exacto. ¿Sí me explico? Bueno, eso se puede explicar porque sería una especie de quitarle el sentido del por qué estás aquí. Si estamos hablando que tienes que experimentar y nuestra única misión es experimentar las cosas, pero tú vienes con memoria de qué es lo que tienes que experimentar, se pierde la lección por completo. ¿Por qué? Porque entonces ya vienes preparado, tal vez hasta predispuesto de alguna manera, porque eso es lo que tengo que aprender, entonces eso es lo que voy a experimentar. Pero ahí radica tu poder. ¿En recordar, te refieres? Pero si no en recuerdas... el tener acceso a los recuerdos, porque no es uno, son un montón. Pero si recuerdas, ya no podrías experimentar, digamos que como desde cero, digamos, ¿no?
Eso es lo que yo opino. O sea, sería como descafeinar la experiencia, que es lo que dicen, ¿no? Que tú vienes a experimentar algo, pero si ya sabes lo que vas a vivir, por ejemplo, te vas a ganar la lotería y tú ya sabes cuál es el número ganador. Es que son muchas cosas, Juan. Ya no sientes la emoción de ganar la lotería, ¿me explico? Sí, pero no puede, por ejemplo, tú, a nuestra edad, ¿cuántas experiencias no has vivido? Te has vivido abundancia, carencia, has sufrido salud, por amor, enfermedad. O sea, es una infinidad. ¿Sí me explico? Ese es el problema que tenemos, que creemos que tenemos que vivir una experiencia en concreto y no es así. Son centenares de experiencias. Ajá. Pero ¿en qué radica? En que te encierres en tu sufrimiento. Porque te generan la necesidad, porque el sistema está creado en una base egotista. El egotista es el control sobre el todo. Okay. ¿Sí me explico? Sí, pero resulta que jamás vas a poder controlar el todo. Nunca, es imposible. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no puedes controlar el resultado, más nunca el proceso. Volvemos a lo de la rendija. Puedes controlar a dónde van las partículas, pero no puedes decirles cómo trasciendan su camino para que lleguen al lugar que les estás. Claro. Es eso. Entonces el ego se encarga de que tú quieras controlar los procesos, que es lo que tú me estás diciendo. Es que yo vengo a vivir esto. O sea, no, realmente, si no tienes memoria, no lo sabes. En realidad es que vienes a vivirlo todo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el todo, sí, cuando tú estás en el egocentrismo, hace que quieras controlar la enfermedad, que quieras controlar el desamor, que quieras controlar el sufrimiento. Cuando en realidad debes dejar que todo pase, experimentarlo sin una polaridad. Y entregarte a la incertidumbre. Dime quién se entrega a la incertidumbre jamás. Por eso estamos educados para casarnos, tener dinero, tener hijos y todo. Sí. Todo es un control. Pero en realidad tienes que entregarte a la incertidumbre de lo que tú quieres vivir. No es de lo que tengas que vivir. No tienes que vivir nada. Tú eliges qué vivir. Exacto. En el proceso de la vivencia está tu evolución. En lo que vas a aprender, lo que vas a sufrir, de lo que vas a pegarte, a desapegarte, lo que vas a gozar, lo que vas a sufrir. ¿Sí me explico? En ese proceso está la experiencia, no en el resultado. Pero tienes que tener un resultado de lo que tú quieres vivir. Si no, ¿cómo vas a vivir? No. Encerrado en un sistema. Exacto. No, tienes toda la razón y me hace mucho sentido. Vamos a volver un poquito, Hernán, a lo que has hecho. Veo aquí 2 libros que me presentas. Uno es Sangre y Plomo y el otro es De mis demonios a tus sueños. ¿Me podrías hablar un poquito de tus libros? Los voy a presentar aquí. Haz de cuenta que en la cámara. Esos libros los escribí hace mucho tiempo en un contexto de que eran los temas que a mí en ese momento me apasionaban, que es básicamente el terror. El de mis demonios a tus sueños es una recopilación de cuentos donde mezclo todo lo urbano con cosas fantásticas. O sea, por ejemplo, pongo unos vampiros en la Ciudad de México, pongo unos fantasmas en el metro, en un parque, cosas así que ves continuamente donde pasan cosas fantásticas. O sea, salgo de mi realidad para crear cosas fantásticas. Okay. ¿No? Y el otro es una novela que está basada ¿te acuerdas tú de lo que se hacía de Juárez hace muchos años, que desaparecieron muchísimas de las... Sí, está basada en ese, como que nunca realmente se supo qué pasaba, te diste cuenta, de repente dejó de pasar y ya no fue noticia. Entonces como que me quedé, yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Y yo obviamente pues empecé con mis ideas conspiranoicas, y dije, es un sistema en donde algo había, ahí estaban haciendo... ¿cómo se dice? Estaban haciendo un negocio de algo, pero muy cruel. Entonces creé una historia donde que va a haber el sistema y 2 víctimas de esa lo destruyen. ¿Sí me explico? O sea, lo entregan y poco por puros accidentes se va destruyendo el sistema que hacía eso. O sea, básicamente no tienen ni idea de lo que están, pero las acciones que les va, o sea, de que yo como creador divino en mi novela les iba yo poniendo, iban haciendo que pasaran cosas que destruyeran el mismo sistema que provocaba eso. Entonces ahí fue como que jugar con con una noticia real y crearle una... Exacto. Que tuviera toda lógica. Eso es lo que tiene, es una como road movie, donde 2 personajes van
viviendo eventos Ajá. que van llevando a que toda una estructura de corrupción Ajá. se caiga por puro accidente. Por accidente. ¡Wow! Ajá. O Está sea, súper bien. Oye, suena súper interesante. La verdad es que muchísimas gracias. Me los voy a echar hoy mismo. Sí, bueno, tienen algunos, hay que evolucionar, pero obviamente Claro. los saqué tal como tenía yo hace como 20 años que los escribí. Pero Oye, era básicamente esa si la idea, ¿no? audiencia los quisiera adquirir, ¿están disponibles? Sí, están en Amazon o Ok. en mi correo, los pueden pedir y se los mando. ¿Cuál es tu Todo es aportespasillo@gmail.com. Ok. Ahí pueden preguntar y yo los tengo físicos, se los puedo mandar. Nada más en México. Perfecto. Si es en otras partes, en Amazon están disponibles para que ya sea físico o digital. O digital. Excelente. Hernán, me gustaría platicar contigo toda la tarde, pero vamos a cerrar el programa con algo interesante. Me gustaría que me dijeras una evidencia de tu canal que nos puedas compartir para ponerle aquí a nuestra audiencia, que tú digas, wow, esta está buena. Te comento que estábamos en un puente y obviamente tiene todo, o sea, tiene contexto histórico, la situación, estábamos ahí, estaba yo con lo que era mi pareja y de repente empezamos a grabar y empezamos a ver cómo todo cambiaba, ¿no? Pero para esto antes nos bajamos es un puente y es un río, nos bajamos un río y vimos como una brujería, un trabajo de brujería. Ok. Nos regresamos y cuando regresamos el ambiente empezó a cambiar y empezó a sonar como una cascabel, haz de cuenta. Empezaron a oírse los pájaros que se alteraron, cambió el ambiente, en pocas palabras. Al estar grabando el ambiente, los árboles, el ruido y todo, de repente me dice, oye, ¿qué es eso que se está moviendo? Y de repente vemos como a un pájaro humano, Ok. como comiéndose algo, exactamente en el lugar donde estaba la brujería. Entonces, obviamente, comentaba con un colega mío que hago un podcast cada año, que decía, a mí algo que me podría dar miedo es algo que no sea real. Y le digo, explícate. Dice, no sé, algo, por ejemplo, ver una cabeza flotando o algo así, que digo que eso mi mente no lo alcanza a procesa. asimilar. Entonces fue lo que nos pasó. Digo, ¿qué es eso que se está viendo? Y hace cuenta que era ¿qué te puedo decir? Un guajolote humano blanco con cara como de comiéndose algo y moviéndose. Entonces cuando la empezamos a grabar se da cuenta y de repente empiezan a salir, se empieza a alterar más el ambiente y empiezan a salir como sombras de entre los árboles, ¿no? Y se ve, o sea, esa evidencia sí, la tenemos aquí. Y es cuando ya dices, ¿qué es eso, no? Y esa pues te podría decir que fue como que ya físicamente en el lugar, con evidencia y con contexto. ¿Qué pasa? Ese lugar es el camino de que se comenta de México, tierra adentro, que es un camino que pasa a lo largo de todo México, que conecta a la Ciudad de México, donde pasaban las carretas de la época de la colonia, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí se intercambiaban las mercancías y llegaban, por ejemplo, lo que eran valores, ¿no? Entonces, en los puentes, ya llegando a la ciudad, había mucho robo. Entonces, se robaban el dinero, le quitaban la vida de las personas y se quedaba enterrado. Entonces por eso es que ahí se utiliza mucho en ese tipo de lugares se dan ese tipo de cosas. Exacto, para esos ritos, y es donde aparecen esos. Y ahora, si ahí había tesoros, era lo que comentábamos al principio de tu programa, ahí existen esos seres que cuidan todo ese tipo de contextos, que si tú entras sin un permiso, sin darle una ofrenda, como en ese sentido, pues es muy probable que incluso hasta muchas veces, por ejemplo, los chavos que hacen exploraciones y se meten en lugares de esos, pueden correr el riesgo de jalarse algo, ¿no? Que algo se les pegue. Y eso sí es bien peligroso. Dicen que precisamente las brujerías no las debes de tocar. En eso no. O sea, podrás ver algo, ¿no? Te puede aparecer y grabarlo, pero en ese contexto pues es básicamente jalarte la ofrenda de la... Y sí he visto gente que hace eso, tendrá su conocimiento, esperemos que sí. Esperemos. Pero en eso sí puedes ahí donde precisamente te metes en el contexto de alterar un lugar con tu propia persona, ¿no? Oye, Hernán, yo ya vi la evidencia y aquí la vamos a poner para que la audiencia la vea. Está espectacular, pero ¿tú qué crees que era esa cosa? ¿Un nahual? Es lo que te digo, o sea, por ejemplo,
Puede ser, eso es lo que ya he comentado con varias personas que se lo he mostrado ya con gente especializada en el tema. Okay. Es que dicen que son lo que llaman las brujas. Y si te das cuenta, tiene lógica, porque ¿cómo te dicen que son las brujas? Que son como guajolotes, que no tienen piernas, o que se llevan a los niños y todo este tipo, que están en lugares. Aunque normalmente dicen que son como un ave muy grande negra, ¿no? En este caso es blanca. Pero es un ave. Al final tiene una... Pero con cara humana, ¿no? O sea... Con cara humana. Y si te das cuenta, los abuelitos cuentan eso. Es que es la bruja que se quitaba los pies, ¿no? Y los dejaba en el fogón. Pero ahí, por eso se creó Pasillo Infinito. Precisamente porque esas leyendas empezaron a tomar forma con las evidencias que se iban presentando. ¿Sí me explico? Ahí es cuando dicen, no decían mentiras nuestros abuelitos. Oye, Hernán, hablando de brujas, me acabo de acordar algo bien importante. Todos mis familiares dicen que veían las brujas, las famosas bolas de fuego, ¿no? Incluso a mi abuelo lo llegaron a punto de tirar a un risco. Y sus familiares lo vieron, y eran bolas de fuego que dicen que mareaban a las personas y los tiraban en acantilados. Y yo decía, ¿cómo es posible que en esta época en la que todo el mundo tiene celulares, en todos lados hay cámaras, y nadie me puede enseñar un video de una bruja de que según una bola de fuego? Entonces no ves mi canal. No, exacto, no, discúlpame porque... De hecho hay uno que es muy famoso, que ocurrió en México, creo que por Chiapas, donde precisamente se ve la material, y a mí me llegó uno, ahí sí yo tengo uno que me llegó personalmente, pero ese que te comento que en ese momento se ve un puntito de fuego, y conforme se va acercando se va expandiendo y sale una mujer del fuego caminando, y obviamente todos dicen vámonos, ¿no? Se están grabando y dicen, ¿qué es eso? Se va acercando y se van. Y el que te digo es lo mismo, o sea, está ahí ya es una fogata. O sea, es una fogata la que está, y de la fogata sale una sombra. No me inventes, no, eso. Y por eso son las leyendas, los folclores porque son como especies. Una especie es las aves, y otra especie son las bolas de fuego, pero al final las aves yo las veo más como que son como con los duendes, o sea, son seres de otros planos. Y las bolas de fuego son gente que, como los nahuales, o sea, los nahuales sí pueden tener la capacidad humana, que dicen que se puede. Si te puedes transformar en la materia, como estábamos diciendo, imagínate que porque existen los tótems son tus animales de poder. Exacto. Todos traemos animales de poder. Entonces, si un brujo o un hechicero o una persona, olvídate ya de la etiqueta, puede contactar a una manera consciente con su animal de poder, puede adquirir los beneficios, porque cada animal tiene una característica, por eso se conecta, porque estamos todos, como decías de la conciencia, todos somos uno, entonces también los animales entran en ese aspecto. Entonces tienes tú las capacidades, pero imagínate que puedas alterar tu materia, o sea, te puedes transformar en el animal. Por eso los nahuales los relacionan mucho con los lobos, los coyotes, pero no, o sea, puede ser un ave, puede ser una serpiente. Una serpiente, exacto. Puede ser cualquier animal con el que se transforma, se identifique y tenga esa conexión de conciencia, que altera la materia, ¿no? Ok, no, súper interesante, Hernán. Yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio, y yo creo que vamos a tener que hablar de muchos temas más. ¿Tú qué opinas? Porque tenemos muchísimo tema de qué hablar. Yo creo que una hora no da para esto. Definitivamente tenemos que hacerlo más seguido. Yo te hago una invitación abierta aquí a JM Misterios. Eres bienvenido, y desde luego vamos a estar haciendo más contenido contigo, claro, si nos lo permites. Gusto, ¿no? Hernán, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado el programa. Si no se han suscrito, ¿qué más necesitan? Bienvenidos aquí al canal, y nos vemos en siguientes videoprogramas. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.